Buenas noches con todos. Iniciamos la clase de Geometría Analítica 2. Comenzaremos hablando sobre la circunferencia. Tenemos ahí en el gráfico una circunferencia que tiene una ecuación. La ecuación de la circunferencia se realiza gracias a la distancia entre dos puntos. Aquí tengo un punto llamado centro, que tiene coordenadas h punto y coma k, y un punto de la circunferencia tiene coordenadas x punto y coma y. Se cumple que R, que es la distancia entre ambos puntos, es igual a la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Esto hemos visto en la clase pasada. Elevando al cuadrado, tenemos que R al cuadrado es igual a x menos h al cuadrado más y menos k todo elevado al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de la circunferencia. Se llama ecuación ordinaria. Ecuación canónica se da cuando el centro está ubicado en el origen de coordenadas, en el punto 0.0. Ahí se ubica el centro. Este es el radio. Y se cumple que r cuadrado es x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. R cuadrado sería x cuadrado más y cuadrado. Esta es la ecuación canónica. Observación: cuando el problema nos da la ecuación desarrollada de la circunferencia, se recomienda completar cuadrados para deducir las coordenadas y radio de la circunferencia. Por ejemplo, tenemos ahí una ecuación: x cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 4y menos 11 igual 0. Estos dos se bajan, le sumo 1 al cuadrado, completando cuadrados para que todo esto sea x menos 1 elevado al cuadrado. Luego aquí le sumo 2 al cuadrado, y esto sería y menos 2 todo elevado al cuadrado. Y como he sumado estos dos términos, por este lado, al otro lado también hay que sumarle, para que no se altere la igualdad. Más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. El menos 11 lo mando al segundo lado, y sería 16. X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a, le damos la forma, que es 4 al cuadrado. Y ahí tienes la ecuación de la circunferencia. Se deduce que el centro es h punto y coma k, y eso es 1 punto y coma 2. El radio de la circunferencia es 4. Ejemplo, un ejemplo aquí aplicativo. Dice: el gráfico, si t es punto de tangencia, hay la ecuación de la circunferencia. T es punto de tangencia. Me hablan de este punto T. Te piden la ecuación de la circunferencia. El punto B corta, ¿no? Aquí se corta la circunferencia con el eje Y. Y aquí también, en el punto A y B. Y esta distancia mide 6. Esto mide 6, esto es 2. ¿No? Es el 6 y es 2. Y me piden la ecuación de la circunferencia. Necesito las coordenadas del centro y saber cuál es el radio. La coordenada del centro, ¿cómo lo ubico? A ver, como él es una cuerda de la circunferencia y el radio de centro, o sea que el centro, si del centro sale una perpendicular a la cuerda, esta perpendicular divide en dos partes iguales. Esa es propiedad. Si todo era 6, esto sería 3 y 3. ¿Listo? Si él es 3, 3, y él ya sabía que era 2, a partir del centro tras una altura,
que viene a ser el radio, que sería la suma de ambos. 3 más 2 me da 5. Entonces el radio de la circunferencia vale 5. L es 5, entonces desde O hasta A, la distancia vale 5 también. 5, 3, L necesariamente debe ser 4. L es 4. Si L es 4, L también sería 4. La coordenada del centro es 4, punto y coma 5. 4, punto y coma 5. Entonces, reemplazando en la ecuación de la circunferencia, radio al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a x menos h, x menos 4, todo al cuadrado más y menos 5, ¿no? En este caso es el k, y menos 5 al cuadrado. 25 es igual a x menos 4 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado. Esta sería la ecuación de la circunferencia. Bien, a ver, seguimos. También hoy día vamos a ver lo que es la parábola. Vamos a ver lo que es circunferencia y parábola. A ver, parábola. Es la figura geométrica cuyos puntos equidistan y un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. En este caso, aquí, con respecto a la circunferencia, es aquella figura que equidistan, los puntos equidistan del centro, en la misma distancia. Él va a ser R, R siempre. Todos los puntos equidistan del centro. La definición de parábola me indica que es la figura geométrica cuyos puntos equidistan de un punto fijo, llamado foco, de este punto, y una recta llamada directriz. Esta es la directriz. Este punto tiene igual distancia con el foco y con la directriz. Aquí veo una perpendicular. Tiene igual distancia. Cualquier punto de la circunferencia de la parábola tiene igual distancia con la directriz y con el foco. Por ejemplo, este punto tiene igual distancia con la directriz que con el foco. Está en la misma distancia. Con esa condición se forma la parábola. Misma distancia. Por acá, por ejemplo, esta distancia es la misma que esta. De esa manera se forma la parábola. Se cumple que, en este caso, que PF que vale 5 es igual a PA. ¿De acuerdo? Elementos de la parábola. Elementos. ¿Qué elementos se tienen? Tienes, por ejemplo, la directriz, que ya se mencionó en la definición de la parábola. La directriz. Que está a una distancia P del vértice. Él es el vértice de la parábola. Está a una distancia P. Y el vértice está a una distancia P del foco. Una distancia P del foco. ¿No? Tienes P y P. Ahora, ¿qué más? Por acá, por el foco, se encuentra o pasa una recta llamada eje focal. Pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Es perpendicular. A AB se le llama lado recto. A AB se le llama lado recto. ¿Ya? A AB se le llama lado recto. Y si te das cuenta, aquí a partir de B puedes trazar una perpendicular, ¿sí o no? ¿Cuánto mide esta perpendicular? Como él es 2P, él es 2P. Pero por definición, las distancias son las mismas del punto a la directriz que del punto del foco. A él es 2P entonces. Pero como sabemos que el eje focal es el eje de simetría, ¿no? ¿Qué significa eje de simetría? Que esta figura se repite por acá también. Hay una simetría con respecto al vértice. Con respecto a este eje. Significa que esto también vale 2P. También se puede mostrar, ¿no? Tras una altura
lo mismo. Quiere decir que el lado recto vale 2p más 2p, o sea, 4p. El lado recto vale 4p. ¿De acuerdo? Un ratito, chicos, una compañera no puede ingresar. Vamos a ver si ingresa. Continuamos. CD es la cuerda focal. La cuerda focal es aquella línea que pasa por el foco. CD es cuerda focal. La V viene a ser el vértice. A esta distancia P se le llama parámetro. Parámetro se le llama. Bien. Otro ejemplito para entender lo que es la parábola. Del gráfico F foco de la parábola. F foco, calcule X. Bueno, B es vértice. Aquí dice como B es vértice, BC vale 2. ¿Por qué 2? Ya que la distancia de B al foco es 2. La distancia de B a la directriz también es 2. ¿No? P y P. ¿De acuerdo? P y P. ¿Qué más? Aquí tengo 2, 2 y esto es 1. Todo esto suma 5. Si a partir de A trazo una altura, o sea, esta distancia del punto A a la directriz sería 5. La suma de todo esto, 5. Pero por definición, la distancia del punto al foco también sería 5. 5, 5, son iguales. Y aquí se forma un triángulo rectángulo, donde aplicando el teorema de Pitágoras, sale pues este cateto que vale 2 raíz de 6. Vale 2 raíz de 6. Teoremas, el lado recto, como ya te había indicado, es 4 veces P, 2P, 2P, esto es P, parte de esta imagen. Cuerda focal se divide en A y B, ¿de acuerdo? Si pasa por el foco, y la distancia del foco a la directriz es X, se cumple que X es 2 veces A por B sobre A más B, o sea, la medida armónica de A y B. Ecuación de la parábola. Ahora hablemos de la ecuación. La parábola se puede graficar cóncava hacia arriba o abajo, o puede ser cóncava hacia la derecha o izquierda. Hay dos formas. Cóncava hacia arriba, su ecuación tiene esta forma: x menos h todo al cuadrado igual a 4p entre paréntesis y menos k, donde el vértice tiene coordenadas h, k. H y k son coordenadas del vértice. Y P ya sabes que es el parámetro que es la distancia del vértice del foco. Eso si se abre hacia arriba. Y si abre hacia abajo, tendríamos el menos. X menos H todo al cuadrado igual a menos 4P entre paréntesis y menos K. No cierra paréntesis. Aquí. Entonces, ahí tenemos cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. No, acá es menos. Cóncava hacia la derecha o izquierda. Hacia la derecha, cóncava hacia la derecha, su ecuación es y menos k. Mira, aquí era x menos h al cuadrado. Aquí es y menos k al cuadrado igual a 4p entre paréntesis x menos h. El vértice es h, punto y coma k. Pero se abre hacia la derecha. Y si se abre hacia la izquierda sería menos 4p. Y menos k al cuadrado igual a menos 4p entre paréntesis x menos h.
X menos H. Entonces vemos que hay varias formas de la ecuación, depende hacia dónde se abra, si es hacia arriba, hacia abajo, o también a la derecha o izquierda. También puede ser. También puede ser. Bien. Aquí tenemos la solución de un problema de admisión 2019-1. Si en la figura se representa un pozo de agua que tiene forma parabólica, tienes un pozo de agua, tiene forma parabólica, donde A tiene coordenadas 8 punto y coma y, B tiene coordenadas 12 punto y coma 0, C menos 12 punto y coma 0 y el vértice de la parábola es 0 punto y coma menos 18. Hay el valor de y, o sea, la coordenada, la ordenada de este punto A, ¿no? Entonces, necesito la ecuación de la parábola para saber este y. Como es cóncava hacia arriba, la ecuación es x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Me falta hallar h, p y k. Pero como el vértice es 0 punto y coma menos 18, reemplaza 0 menos 18, y más 18, x cuadrado igual a 4p, entre paréntesis y más 18. Ahora, él siendo un punto de la parábola debe cumplir la ecuación. Reemplazas x12, 12 al cuadrado igual a 4p, entre paréntesis y es 0, 0 más 18, resolviendo p es 2. Te tengo p. Ahora evalúas el punto 8 punto y coma y. Cuando x es 8, ya tienes y. Reemplaza 8. 8 al cuadrado igual a 4 por 2, que hemos conseguido, que es p. Entre paréntesis y más 18. Resolviendo y vale menos 10. Mira el proceso. No tenías la ecuación. Tienes que hallar la ecuación consiguiendo el vértice, que es parte del dato, problema. Con un punto te apoyas para hallar P. Con un punto cualquiera. Puede ser también este. Este o este, cualquiera de los dos. Hallas P. Una vez que hayas P, ya puedes hallar cualquier punto de la parábola. Porque ya tienes la ecuación. Bien, ahora practicar, chicos. Intenten este problema número 1. Intenten, jóvenes.
Bien, buenas noches, Erika. Sebastián dice la C. A ver, veamos la respuesta a esta pregunta 1. En la figura se muestran las palas de un aerogenerador que describen una circunferencia a medida que aumenta la velocidad, cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 6y menos 3. Y O es el punto de giro, punto del eje de giro. Hay la longitud de una pala de la hélice representada, C también mayor, representada por OM en metros. Esto es R, no se sabe, ¿no? La longitud. Entonces aquí tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 4x más 6y menos 3 igual 0. Hay que completar cuadrados. Tienes x cuadrado menos 4x más y cuadrado más 6y menos 3 igual 0. Esto es x cuadrado menos 4x. Sumas 4 para tener el x menos 2 al cuadrado. Luego por aquí más y cuadrado más 6y más 9. Menos 3 baja. Y estos números que he sumado hay que sumarlos por acá. 4 más 9. Todo esto viene a ser y más 3 elevado al cuadrado. Todo esto es x menos 2 al cuadrado. Menos 3 pasa con más, sería 16, que es 4 al cuadrado. La longitud de la pala, de una pala de la hélice es lo que te piden. O sea, te piden R, y R vale 4. La longitud sería 4 metros. ¿Está? Alternativa a la C. En pregunta 2. A ver, ¿alguna respuesta? Inténtalo.
Sebastián dice la B. A ver, dice el problema 2. En la figura T, P y Q son puntos de tangencia. O es un cuadrante cuyo radio mide 2, entre paréntesis, 1 más raíz de 2. Ahí es la ecuación de la circunferencia. Bien, aquí lo que puedes hacer es, puedes saber que es un cuadrante, tiene un radio, trazas el radio, pero también a partir del centro trazas aquí una perpendicular, y aquí también la perpendicular se forma un cuadradito. Sabes que esto es R, R, R raíz de 2. Por acá R. ¿No? Entonces se tiene que radio es igual a R raíz de 2 más R. R es igual a R paréntesis raíz de 2 más 1. Pero por dato, esto es igual a 2 paréntesis 1 más raíz de 2. Se cancelan porque son iguales. R vale 2. Esto es 2. Esto es 2. 2. Quiere decir que el punto, el centro, tiene coordenadas 0, 2, 2, 2. 2, punto y coma 2. Estas coordenadas son 2, punto y coma 2. Y el radio, y esta circunferencia también es 2. Ya tengo la ecuación. La ecuación de la circunferencia sabes que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, sería x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. ¿Listo? Y la ecuación que cumple es la B. Alternativa B. Ahí está. ¿Se entiende, chicos? ¿Te está comprendiendo este problema 2? ¿Se comprendió? ¿Sí? Okay. Esto continuamos entonces con el número 3. A ver, inténtenlo por favor.
A ver, hacemos el problema 3. En la figura se muestra parte de la ventana de una catedral. Si la medida del arco MA, ¿dónde está MA? Por acá. Medida del arco MA, dice el arco MA, es igual a la medida del arco AB, si usted dice la D, ¿ya? Es igual a la medida del arco AB, este arco, y es igual a la medida del arco BN. Si acá le pongo alfa, él sería alfa y él sería alfa. Como todo es una semicircunferencia, cada arco mide 60, ¿cierto? Cada arquito mide 60. 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Está? MN y AB son diámetros. MN es diámetro de esta semicircunferencia y AB el diámetro de esta semicircunferencia. Además, la ecuación de la circunferencia que contiene al arco AB, este arco, se refiere a este arco, es C. Esta es la ecuación de la circunferencia. Con esta ecuación podríamos hallar el radio, ¿no? De esta semicircunferencia que no lo conozco, lo voy a llamar R minúscula. Podríamos hallar el radio. Pone otro color. Entonces, hallemos el radio con la ecuación. Se tiene x cuadrado más y cuadrado más 2x más 4y menos 4 es igual a 0. X cuadrado más 2x completo cuadrado más 1 al cuadrado más y cuadrado más 4y más 4, ¿no? Para que sea un binomio al cuadrado, menos 4 igual 1 más 4. ¿Por qué 1 más 4 es lo que he aumentado aquí, ¿no? Eso va acá. Luego este menos 4 pasa con más. Estos 3 representan x más 2, perdón, x más 1. X más 1 al cuadrado más estos 3 es y más 2 elevado al cuadrado. Esto pasa con más. Sería igual a 5 más 4, 9. Bueno, este 9 es el r cuadrado, ¿cierto? Entonces el radio vale 3. 3, 3. Pero me pide el área del vidrio utilizado en el semicírculo de diámetro MN. Te piden el área de esta región. Área del semicírculo utilizado de diámetro MN. Necesito saber cuánto vale este radio, que no conozco. No sé cuánto mide R, pero como tengo que este arco 60, 60 y 60, lo que puedo hacer es trazar el radio y trazar el radio por acá. Y ahí se forma un triángulo equilátero, porque él es R, este ángulo vale 60 por ser ángulo central, es igual al arco, R, el mide R. R mayúscula es 2 veces el R minúscula. Como el R minúscula es 3, R mayúscula sería 6. 2 por 3, eso sería 6. Ya está. Te piden el área. Entonces el área de la semicircunferencia sería un medio de pi por radio al cuadrado. 6 al cuadrado. Y eso es 18 pi metros cuadrados. ¿Está? Tenemos la respuesta a la pregunta 3. Alternativa a la D. A ver, pregunta 4. Inténtalo, por favor. Inténtalo.
Bien, y han respondido la D, ¿no? Respuesta de Sebastián, Daniel, Mayumi. En la figura se muestra dos cortinas atadas en los puntos P y Q, cuyos bordes determinan arcos de parábolas de vértices P y Q. Están, estos son vértices. P es vértice de esta semiparábola y también Q es vértice de esta semiparábola. Los focos son B y C. B y C son focos. C y B son focos. Y AD es directriz. AD es directriz de dichas parábolas. Nosotros sabemos que la distancia del foco a la directriz es P, así como la distancia del vértice, este no era foco, ¿no? La distancia del vértice a la directriz es P, y la distancia del vértice al foco también es P. También sabemos que esta parte, esta mitad del lado recto vale 2P. Así como aquí también, como él es 2P, aquí también como se forma un rectángulo, todo esto es 2P, P y P. Y estos segmentos también sería 2P. Si AP es 42, a esto vale 42, hay el largo de la ventana representada por BC. Te pide todo esto. Piden 4 veces P, y eso sería 4 por 42, 168. ¿No? Listo. Alternativa a la D. Y era teoría nomás, ¿no? Recordar que la distancia del vértice al eje directriz es P, y también del vértice al foco es P. Y también esto es 2P. Eso lo hemos visto ya. Tiene la 4. Seguimos con la 5. A ver, inténtalo. Bien, y tenemos una respuesta de Sebastián, la D. A ver, veamos. En la figura O y F son vértice y foco de la parábola, respectivamente, ¿no? La parábola P. Si FM es 8. A ver, vamos a poner los datos en el gráfico.
Tenemos los datos en el gráfico. FM, esto es 8. Hay la ecuación de la parábola. ¿Mm? Entonces acá sabemos que la distancia del foco al vértice es P, así como la distancia del foco a este extremo sería 2P. Se tiene un triángulo rectángulo y por relaciones métricas sabemos que la altura al cuadrado, 2P al cuadrado, es igual, ¿no?, al producto de las proyecciones, es decir, P por 8. ¿No? Si recordarás esta fórmula, 2P al cuadrado es igual a P por 8. 2P al cuadrado es 4P al cuadrado es igual a P por 8. Se cancela un P. 4 divide, entonces P vale 2. Yo tengo P, que es el parámetro, así se le dice. Y ahora necesito hallar la ecuación de la circunferencia. Como el vértice está en el centro, en el origen de coordenadas, perdón, entonces la ecuación tiene esta forma: y cuadrado igual a 4p por x. Positivo porque se abre hacia la derecha, ¿no? Y cuadrado igual a 4p por x. Pero como p ya sé que es 2, reemplaza y sale. Entonces, y cuadrado es igual a 8x. Se acabó. Alternativa, la D. Tienes la pregunta 5. Como ves, es bastante teoría, hay que saber la teoría nada más y reconocer los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Vértice, foco, directriz, parámetro, lado recto. Entonces, ahí tienes la pregunta 6, ahora inténtalo.
A ver, veamos la respuesta de Sebastián, dice la C. A ver, veamos cómo sería esto. La figura de la circunferencia C1, la que está en la parte de arriba, ¿no? C1, está inscrita en el triángulo rectángulo OAB. Hay la ecuación de la circunferencia C2 inscrita en el triángulo rectángulo OCB. A ver, veamos aquí. Con esta circunferencia, con esta ecuación, puedo saber el radio, ¿sí o no? ¿No? Puedo saber el radio. Entonces, hay que hallar el radio con la ecuación. Ya sabemos cómo. Completando cuadrados, sería x cuadrado. Se junta con él, menos 2x. Faltaría el 1 al cuadrado. Más, ahora y cuadrado. Menos 6y más 9. Y justo está el 9 ahí, ¿no? Igual a 0. Pero este 1 cuadrado no estaba aquí. No estaba. Acá le sumo 1. Todo esto es x menos 1 al cuadrado, más todo esto es y menos 3 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Quiere decir que el radio vale 1. El radio de esta circunferencia vale 1. Su radio es 1. Y el centro tiene coordenadas 1, 1,3. Te pide la ecuación de esta circunferencia. Necesito su radio y también el punto donde se encuentra el centro. Pero si tú te das cuenta, esta circunferencia, perdón, este triángulo, como aquí es 37, aquí sería 3K, esto es 4K, ¿sí o no? 4K, él es 4K y él es 3K. Me doy cuenta que estos triángulos son congruentes. Y quiere decir que son iguales, entre comillas. Son congruentes. Si son congruentes, tienen los mismos elementos. Esta circunferencia también va a ser congruente a esta otra. Y si es congruente, su radio mide 1 también. Su radio va a medir 1. Ahí me dice la Z. Y su radio es 1, entonces ya puedo trazar aquí una altura a partir del centro, es el radio. Y también por acá, otra perpendicular. Ahí está, 90. Eso es 1. 37. Todo esto ya sabes que es 53. Pero al trazar esta línea, se divide en dos ángulos iguales. ¿No? Se divide en dos ángulos iguales. Este angulito sería 53 medios. 53 medios de 1 a 2, ¿cierto? La relación con el 53 medios es de 1 a 2. Si él es 1, él es 2. El centro tendrá coordenadas 2, punto y coma 1. Ya está. Ya tengo la ecuación. La ecuación de C2 sería x menos h, x menos 2, al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual al radio 1 al cuadrado. C2 sería x cuadrado menos 4x más 4 más y cuadrado menos 2y más 1 es igual a 1. Y esto se cancela. Ya tiene C2, ¿no? Cuadrado, poner luego el y cuadrado menos 4x menos 2y más 4 igual 0. Y esa es la alternativa C. ¿Sí? Esta aquí es la solución del número 6. Número 7. A ver, inténtalo.
A ver, Mayumi nos dice la C. Veamos. En la figura F y L, bueno, en este caso, sí, L, ¿no? Esta L está aquí. L son foco y directriz de la parábola P. Se refiere a esta L, F y L. Foco, directriz. Si H es diámetro y QB, QF es igual a FB, QF es igual a 2, estos dos, FB es 2, ¿no? Hay el área de la región triangular AFH. Ya sabes que esto es vértice y la distancia del vértice al foco es la misma que la distancia del vértice a la recta directriz, o sea, estos dos. ¿De acuerdo? Te piden el área de la región triangular AFH. Además, por definición, sabemos que la distancia de un punto a la recta directriz, la distancia con altura, pregunta, ¿caerá en este punto o cae por acá o por acá? O cae en este punto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser aquí, en este puntito? ¿Por qué? Es diámetro. ¿Quién es diámetro? H. Ya, yo sé que tiene que ver. Si H es diámetro, Forma ángulo recto. La teoría de... el triángulo es rectángulo, ¿no? El triángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Por eso. Ajá. Bien. Claro, por eso, ¿ya? Entonces, de igual manera también por aquí podrías trazar una perpendicular y asegurar que es recto porque esto es diámetro, una semicircunferencia y está 90. Ahora, todo esto mide 6, él mide 6, ¿no? Todo es 6 y el de 6, pero por definición la distancia a un punto de la parábola a la directriz es la misma que la distancia del punto al foco, 6. 2, 6 por Pitágoras, puedes hallar, aquí le pongo D, 2 al cuadrado más D cuadrado es igual a 6 al cuadrado. 4, 36, 32, D cuadrado es 32. D sería igual a 4 raíz de 2. Te piden el área de la región triangular AFH, base por altura, ¿no? El área sería base 4, la altura es 4 raíz de 2 sobre 2. Y eso resulta 8 raíz de 2 metros cuadrados. ¿Listo? Alternativa a la C. Bien. Siguiente problema. Número 8. A ver, inténtalo.
Pero es una consulta, ¿a qué se refiere con tabladillo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con tabladillo? Ah, como una tabla, bueno, tabladillo, una tabla delgada. Ujú, como si fuera ¿qué puedes decir? Un palo, tabladillo, como una barra. Bien, Sebastián nos dice la B. A ver, veamos. Dice, la puerta de una parroquia está terminada por una parábola de 6 metros de alto y 4 metros de ancho. Entonces, podríamos trazar nuestro eje de coordenadas y la parábola sería así. Vamos a ver si me sale. Algo así, ¿no? Bueno, ya salió feo. A ver, ya, más o menos. Esto, asumiendo que es vértice, sabes que esto es el eje de simetría, eje focal. Esta distancia es la misma que esta. La altura me indican que es de 6 metros. 6. Ya puedo saber cuál es el vértice. El vértice sería 0,6. Como todo es 4, él es 2 y él es 2. La coordenada de este punto sería 2,0 y aquí tendríamos menos 2,0. ¿Está? Si para limpiar la parte superior se desea colocar un tabladillo de 2 metros de largo, paralelo a la base. El tabladillo lo pongo por acá. 2 metros de largo. Significa que esto es 1 y aquí es 1. Este punto tiene coordenadas. No sé cuánto será esto. Le voy a poner A punto y coma 1. ¿De acuerdo? ¿A qué altura se colocará? Se te pide, no, aquí me equivoqué. Porque si esto mide 1, esto también es 1. Acá es 1, pero la alturita sí no sé. Esto es coordenada A. 1 punto y coma A. Ahora sí.
Bien, ¿a qué altura se colocará el tabladillo, ¿no? Te piden A. ¿Cuánto vale A? Para saber un punto de la parábola necesito la ecuación, ¿no? Como es cóncava hacia abajo, la ecuación de la, bueno, parábola sería x menos h al cuadrado igual a menos, ¿no? A ver, pongo 4 mejor. 4p por y menos k. Pero ya sabes que este p va a ser negativo, porque se abre hacia abajo. Si fuera hacia arriba sería positivo el p. H y k. El vértice es 0, 6. H vale 0 y k vale 6. X cuadrado igual 4p por y menos 6. Un puntito, a ver, un puntito para y al p sería este punto, 2, 0. X2 reemplaza, 2 al cuadrado, 4p, y0, menos 6. Esto, menos 6, 4 se va con este 4. P sería, ¿cuánto sería? P menos un sexto, ¿no? P menos un sexto. La ecuación será, entonces, la ecuación sería x menos, no hay menos, solo sería x cuadrado, porque h es 0, igual a 4 por p, que menos un sexto, por y menos 6. Ahí está, esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Pero yo quiero hallar a, evalúalo. Cuando x es 1, y es a. Cuando x es 1, menos 2 tercios, ¿no? Sacando mitad, a menos 6. Multiplica 3, divide, menos 2, igual a menos 6, pasa con más, 6 menos 1,5, igual a 4,5 sería. 4,5 es igual a. ¿Listo? Ahí tenemos la alternativa B. Pregunta 8, alternativa B. Bien. Y por último, el problema 9. Último problema. Inténtalo.
Bien, jóvenes, a ver, la pregunta 9. En la figura V y F son vértice y foco de la parábola. Aquí está B y F. Parábola P respectivamente. T punto de tangencia. Punto de tangencia de este eje Y con la circunferencia. Y BF es 2 raíz de 2. Esto mide 2 raíz de 2. Hay el área del círculo del centro C. Bien, para el área del círculo necesito solamente radio, ¿no? Y como ya sabes que esto es punto de tangencia, te conviene trazar aquí una perpendicular. Y esto mide R, que no lo conoces. Con respecto a la parábola, la distancia del foco al vértice es 2 raíz de 2 y sería la misma distancia, ¿no?, del vértice a esta recta. A ver, me indican que esta recta es directriz, no dice, ¿no? No dice. No dice, bueno. Borramos acá. Aprovechar algo de la circunferencia es que como en el centro, aquí puedes trazar una altura. Del centro, la perpendicular a la cuerda divide en 2. Esto mide raíz de 2 y esto también raíz de 2. Por ahí vamos bien. ¿Qué más? También por definición, la distancia de un punto cualquiera de la parábola, bueno, pero esto tendría que ser directriz, ¿no? Ah, aquí se cumple, pues. Aquí se cumple. La distancia de un punto, de este punto C al punto de tangencia es R. Y también del gráfico, como esto es una circunferencia, la distancia de C a F también es R. ¿No? Por ser circunferencia. La distancia del centro a T es la misma distancia de C a F. Y con respecto a la parábola, quien cumple esa condición, que es la misma distancia, necesariamente esta recta debe ser directriz. Ahora sí estamos demostrando que esto es directriz. Porque sabemos que la distancia de un punto de la parábola a la directriz es la misma distancia del punto hacia el foco. ¿No? Ya está demostrado que esto es directriz. Y si esto es directriz, la distancia del vértice al foco, que es 2 raíz de 2, es la misma distancia del vértice a la directriz. 2 raíz de 2. Y aquí se forma un rectángulo. Mira. Estos lados opuestos son iguales. Esto mide R. R sería 2 raíz de 2 más raíz de 2. R es igual a 3 raíz de 2. Y ya con eso sale, ¿no? Entonces el área sería pi por radio al cuadrado. El área sería pi por 3 raíz de 2 al cuadrado. Eso es 18 pi metros cuadrados. Está. Muy bien. Listo, jóvenes. Con este problema vamos a cerrar la clase. Espero pues que les haya gustado la clase.